Un día antes, la vuelta se detuvo por el granizo. Un día después, la detuvo Pogačar. Nadie lo vio venir así. Un día antes, la Vuelta a España se paró por completo. Un día después, se rompió por completo. Y entre esas dos jornadas, hay una sola palabra que lo explica todo: Pogačar. Tadej Pogačar no esperó a que el cielo se calmara, no esperó a que sus rivales se recuperaran del susto. Atacó, destrozó Andorra y dejó una Vuelta a España que apenas llevaba 4 etapas prácticamente sentenciada. Si quieres entender cómo se llega hasta aquí, primero tienes que ver lo que pasó 24 horas antes, porque sin la tormenta no se entiende la demolición, y sin la demolición no se entiende por qué esta vuelta puede estar decidida antes de llegar siquiera a la primera semana completa. Todo esto apenas comienza, así que si quieres seguir cada capítulo de esta batalla en Andorra, suscríbete ahora, porque lo que vas a ver a continuación puede cambiar por completo cómo se está contando esta Vuelta a España. Vamos a la tercera etapa, un lunes que empezó como una jornada más de transición hacia la montaña y terminó convertido en una escena que nadie en el pelotón olvidará. El recorrido iba de Gruisanaud hasta Font-Romeu, 174 kilómetros con final en alto, la primera gran cita de montaña de esta edición número 81 de la Vuelta. Todo transcurría con normalidad, hasta que no. A falta de 15 kilómetros para la meta, el cielo cambió. Primero fue lluvia torrencial. Después, en cuestión de minutos, esa lluvia se transformó en una granizada tan violenta que dejó la carretera cubierta de blanco, como si fuera invierno en pleno mes de agosto. Los corredores empezaron a frenar, uno detrás de otro, incapaces de continuar sobre un asfalto que ya no era asfalto, sino hielo. Y ahí ocurrió algo que muy pocas veces se ve en el ciclismo profesional. El propio líder de la clasificación general, Tadej Pogačar, levantó la mano en mitad de la carretera, no para atacar, no para pedir ayuda a su equipo, la levantó para advertir a todo el pelotón que había que parar. El hombre que llevaba el maillot rojo, el que en teoría más tiene que ganar acelerando, fue el primero en frenar la locura. Los ciclistas abandonaron sus bicicletas y buscaron refugio donde pudieron: tiendas, restaurantes, un edificio junto a la carretera. Hubo corredores tiritando de frío, empapados, esperando noticias mientras la tormenta seguía cayendo con fuerza sobre los Pirineos franceses. Minutos después llegó la decisión oficial. La etapa quedaba cancelada, sin ganador, sin ceremonia de podio, sin tiempos que contar para la clasificación general. Eso significa que la Vuelta a España quedó completamente congelada con los resultados de la etapa 2. Pogačar seguía como líder, con 9 segundos de ventaja sobre el belga Wout van Aert y 10 segundos sobre el joven británico Matthew Brennan. Todo lo que debía decidirse aquel lunes en Font-Romeu quedó pendiente, aplazado, como si la propia carrera estuviera conteniendo la respiración. Piensa en lo que significa eso para un pelotón profesional. Estos corredores llevan semanas preparando cada etapa al detalle, la potencia exacta que pueden sostener en cada rampa, el momento preciso para atacar, la energía que les queda para el día siguiente. Y de pronto, todo ese plan se disuelve en un cuarto de hora de granizo. No hubo ganador de etapa, no hubo daño en la clasificación general, pero sí hubo algo que ningún ciclista puede recuperar del todo: el desgaste físico y mental de pelear contra el clima en lugar de pelear contra los rivales. Algunos corredores hablaron después de frío extremo, de manos entumecidas, de la dificultad de frenar sobre una carretera cubierta de hielo en pleno descenso de montaña. La localidad de Font-Romeu, que iba a recibir por primera vez en su historia una llegada de la Vuelta a España, se quedó sin la fiesta que esperaba. El alcalde de la localidad calificó la decisión de la organización como lógica, priorizando la seguridad por encima del espectáculo. Pero para el pelotón, la sensación que quedó fue la de una etapa reina de montaña que, en la práctica, nunca llegó a disputarse del todo. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque lo que la tormenta aplazó no desapareció, simplemente se trasladó 24 horas, a un escenario todavía más duro: Andorra. La etapa 4 estaba diseñada para hacer daño. 104,8 kilómetros con salida y llegada en Andorra la Bella, pero con 4 puertos de montaña metidos en muy poco espacio, 3 de primera categoría y 1 de tercera. Port d'Envalira como techo de la jornada, después el Col d'Ordino, la Collada de Beixalis y para cerrar, el Alto de la Comella. Una etapa corta pero absolutamente vertical.
Desde el primer kilómetro se notaba que algo distinto iba a pasar. No hubo tiempo apenas para que se formara una fuga tranquila. La tensión de la jornada anterior, la sensación de que la verdadera batalla por la montaña seguía sin resolverse, se sentía en cada pedalada. Antes de contarte lo que ocurrió en la subida decisiva, necesitas tener claro dónde estaba parada esta carrera justo antes de que todo cambiara, porque eso es lo que le da sentido real a lo que viene después. Con los tiempos de la etapa 2 todavía vigentes, la clasificación general marcaba a Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates, como líder indiscutible. Detrás, a solo 9 segundos, Wout van Aert, del equipo Visma-Lease Bike. En tercera posición, a 10 segundos, el joven Matthew Brennan, también de Visma. Una diferencia mínima, una vuelta que, sobre el papel, todavía estaba completamente abierta. Richard Carapaz, el ecuatoriano, se mantenía 25º, a 37 segundos de Pogačar, con la montaña de Andorra por delante como primera oportunidad seria para acercarse a los favoritos. Enric Mas, la gran esperanza española, esperaba su momento en un puesto discreto, consciente de que la verdadera vuelta empezaba precisamente ese martes. 9 segundos, 10 segundos, 37 segundos. Diferencias de nada, del tipo que se pierden en un mal día o se ganan en un buen ataque. Eso es lo que había en juego cuando el pelotón afrontó el ascenso a la collada de Beixalis. Y ahí es exactamente donde todo se rompió. Pero quédate, porque lo que ocurrió en esa subida no fue solamente una gran actuación individual. Fue el momento en el que esta vuelta empezó a cambiar de categoría. El ritmo en Beixalis lo marcaba inicialmente el Decathlon CMA CGM, presionando fuerte para desgastar al grupo de favoritos. Jay Vine, compañero de Pogačar en el UAE, tomó el relevo brevemente en cabeza. Y entonces, con las rampas alcanzando pendientes del 16%, Tadej Pogačar decidió que había esperado suficiente. Atacó. No fue un ataque de prueba, no fue un amago para medir fuerzas. Fue una aceleración brutal que solo un corredor pudo seguir durante unos instantes. Felix Gall, el austriaco. Gall se pegó a la rueda de Pogačar durante unos segundos, apretó los dientes y muy pronto entendió algo que todos los demás en el pelotón estaban a punto de descubrir también. Ese ritmo era insostenible. Dejó ir a Pogačar y esperó ser reabsorbido por el grupo de perseguidores. Y ahí quedó Tadej Pogačar, solo, en cabeza de la carrera, sin nadie capaz de igualar su ritmo, subiendo una de las rampas más exigentes de la jornada como si estuviera compitiendo contra un cronómetro invisible en lugar de contra el resto del pelotón profesional más fuerte del mundo. ¿Tú habrías intentado seguirle a ese ritmo, sabiendo que probablemente te ibas a quedar sin piernas para el resto de la etapa? Lo interesante de este ataque no es solamente la potencia, es el momento elegido. A 50 kilómetros de meta, con 2 puertos todavía por delante y un descenso técnico antes de la llegada, atacar tan lejos de la meta es una decisión de altísimo riesgo. Si el cuerpo falla, si aparece un pinchazo, si el ritmo no se puede sostener durante ese tramo tan largo, el desgaste puede volverse en contra del propio atacante en los kilómetros finales. Es una apuesta que solamente tiene sentido si el corredor confía plenamente en su condición física, y si además busca un mensaje que vaya más allá del resultado de una sola etapa. Porque atacar a 50 kilómetros de meta no es solamente ganar tiempo. Es obligar a todo el pelotón a tomar una decisión incómoda, perseguir a un ritmo que puede destrozar las piernas para las próximas 3 semanas o dejarlo ir y asumir el golpe en la clasificación general. Ese es precisamente el tipo de dilema que separa a los corredores que administran una gran vuelta de los corredores que la dominan desde el primer golpe fuerte. La ventaja empezó a crecer casi de inmediato. En la cima de Beixalis, Pogačar ya llevaba alrededor de 1 minuto y 40 segundos sobre el grupo perseguidor. Richard Carapaz asumió el liderazgo de ese grupo en la cresta del puerto, intentando organizar la persecución mientras Pogačar, kilómetro tras kilómetro, seguía estirando la distancia. Para cuando coronó el Col d'Ordino, la siguiente dificultad de la jornada, la ventaja ya rondaba los 3 minutos. 3 minutos que Pogačar aprovechó también para sumar puntos de la montaña y llevarse el sprint intermedio en la localidad de Ordino, exprimiendo cada bonificación posible mientras el resto de favoritos luchaba simplemente por no perder más tiempo del necesario. El grupo de perseguidores todavía se mantenía relativamente unido en ese punto,
con la mayoría de los principales aspirantes a la general pedaleando juntos mientras el Net Company Ineos ayudaba a controlar el ritmo para su corredor Oscar Onley. Pero la sensación en carretera ya era clara para todos. Esto no era una simple escapada que se iba a neutralizar antes de meta. Esto era otra cosa. Y aquí es donde llega el momento que puede definir el resto de esta Vuelta a España. Con 2 descensos por delante y solamente el corto alto de la Comella como última dificultad, la batalla por el maillot rojo se había roto por completo en la etapa número 4 de 21. Todavía faltaban 17 jornadas más de carrera y Pogačar ya había convertido la primera cita seria de montaña en una exhibición de poder absoluto. En el alto de la Comella, Pogačar volvió a sumar los puntos de la montaña, reafirmando un dominio que ya no se limitaba a la clasificación general, sino que se extendía a prácticamente cada clasificación secundaria de la carrera. La ventaja se mantuvo cerca de los 3 minutos hasta el tramo final, y Tadej Pogačar cruzó la meta en Andorra la Bella completamente solo, con los brazos abiertos, después de haber destruido la carrera durante casi 50 kilómetros de ataque en solitario. Era una advertencia, era una demostración de fuerza, y era, apenas, la cuarta etapa de 21. El tiempo final de Pogačar en la etapa fue de 2 horas, 40 minutos y 35 segundos. Detrás de él, a 2 minutos y 39 segundos, llegaron juntos Jarno Widar, del equipo Lotto Intermarché, y Félix Gall, del Decathlon CMA-CGM, completando el segundo y tercer puesto de la etapa. En el grupo que llegó justo después se encontraban nombres como Oscar Onley, Sepp Kuss, Primož Roglič y Enric Mas. Precisamente Enric Mas fue el mejor español de la jornada, finalizando en 6ª posición de la etapa. Y ese resultado tuvo una consecuencia inmediata en la clasificación general. Mas escaló hasta la 3ª posición, la mejor noticia posible para el ciclismo español en un día que, para casi todos los demás favoritos, fue sinónimo de derrota. Así quedó la clasificación general después de esta cuarta etapa. Tadej Pogačar, líder indiscutible. Primož Roglič, segundo, a 3 minutos con 21 segundos. Enric Mas, tercero, a 3 minutos con 32 segundos. Sepp Kuss, cuarto, a 3 minutos con 44 segundos. Y Oscar Onley, quinto, a 3 minutos con 45 segundos. Piensa en esto un segundo. Hace apenas 2 días, la diferencia entre el primero y el tercero de la general se medía en segundos. 9, 10, unos pocos más. Ahora se mide en minutos. Varios minutos. Y todo eso ocurrió en una sola subida, en un solo ataque, en poco más de 50 kilómetros de carrera. Todo apunta a que esta Vuelta a España puede estar tomando un rumbo muy parecido a otras grandes citas recientes en las que Pogačar ha sido protagonista. Una gestión de ventaja desde muy temprano, seguida de un control cada vez más cómodo sobre sus rivales directos. Pero conviene ser prudente con esa lectura, porque todavía quedan 17 etapas, hay puertos exigentes por delante, y el ciclismo, especialmente en una carrera de 3 semanas, siempre guarda margen para lo inesperado. Una mala jornada, una caída, un problema físico, pueden cambiarlo absolutamente todo. Lo que sí es innegable es que Pogačar ha convertido la primera gran prueba de montaña de esta vuelta en un mensaje directo hacia todo el pelotón. Estoy aquí, tengo piernas, y no pienso esperar a que las condiciones sean perfectas para atacar. Era una amenaza, era una advertencia, y era, apenas, el comienzo de 3 semanas que se anuncian larguísimas para cualquiera que quiera pelearle el maillot rojo. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque hay una pregunta que empieza a flotar sobre todo el pelotón después de lo visto en Andorra. Si Pogačar es capaz de meter casi 3 minutos en una etapa de apenas 105 kilómetros, en la primera gran cita de montaña, ¿qué le espera al resto de favoritos cuando lleguen los puertos más largos, los finales en alto más exigentes, las etapas de más de 200 kilómetros que todavía quedan en el calendario? Si quieres seguir viendo cómo se desarrolla esta batalla etapa por etapa, con toda la información verificada y sin especulaciones vacías, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos días puede terminar de decidir si esta Vuelta a España tiene todavía una historia que contar, o si Pogačar ya la sentenció en Andorra. Para Primož Roglič, la etapa dejó un sabor especialmente amargo. El esloveno, que ha peleado el maillot rojo en ediciones anteriores de esta misma carrera, se vio obligado a ceder minutos importantes
justo en la jornada donde más necesitaba mostrar fortaleza. Terminar segundo en la general a 3 minutos y 21 segundos, apenas en la cuarta etapa, no es la posición desde la que ningún corredor quiere afrontar las próximas 2 semanas y media de competición. Para Enric Mas, en cambio, la lectura es completamente distinta. Su sexto puesto en la etapa y su ascenso a la tercera posición general representan, hasta ahora, el mejor resultado posible dentro de un día especialmente duro para todos los que no se llaman Tadej Pogačar. España tiene, al menos por ahora, un corredor metido en el podio virtual de su propia vuelta. ¿Crees que Roglic todavía tiene margen real para pelear esta vuelta a España, o la diferencia de este martes en Andorra ya resultó demasiado grande de gestionar durante 17 etapas más? Lo que queda claro después de estos 2 días es que esta Vuelta a España 2026 empezó con una tormenta que la detuvo por completo y terminó, apenas 24 horas después, con una exhibición que la puede haber decidido antes de tiempo. La naturaleza intentó frenar la carrera. Pogačar hizo exactamente lo contrario. El dato que probablemente se repita durante semanas es este. En una etapa de poco más de 100 kilómetros, con un solo ataque de menos de 50 kilómetros, Tadej Pogačar sacó una ventaja que en muchas grandes vueltas cuesta semanas enteras construir. Eso no es solamente una gran etapa, es una declaración de intenciones. La pregunta que queda flotando sobre Andorra, sobre Font-Romeu, sobre las próximas 3 semanas de carretera, es una sola. ¿Puede alguien realmente detener a Pogačar, o esta Vuelta a España ya tiene ganador después de solo 4 etapas?